Después de categorizar las actividades más relevantes y las acciones más interesantes de la clase, lo que ahora corresponde es analizar estas categorías si son positivas o son negativas. Como en el primer ejemplo, observación de un video con mucho interés. Esto me da a entender que es un logro donde los estudiantes tienen interés por observar qué contiene el video. En ese caso yo me anoto con la letra P, positivo. A continuación paso a analizar el siguiente categoría. Cuando los estudiantes participan, la docente no les presta atención. Esta es una acción negativa, por tanto me anoto con una letra N. Comentario negativo que afecta la autoestima. Es una acción negativa por parte de un estudiante, entonces me anoto con la letra N. Muchos no saben cómo empezar su actividad. También me indica que es un desarrollo de clase que no está saliendo bien, entonces es negativo. En ese sentido me anoto con la letra N. Algunos niños empiezan a molestar a sus compañeros, negativo. Empieza el desorden en la clase, negativo. Comunicado para los padres por indisciplina. Esto podría ser positivo para el docente porque va a permitir informar a los padres de familia, pero por otro lado es negativo para los estudiantes porque posiblemente terminen recibiendo castigo por parte de sus padres. Entonces me anoto positivo para el docente, negativo para el estudiante. A continuación, castigo a todos por culpa de uno, negativo. Algunos estudiantes no logran terminar sus trabajos, negativo. Frustración de un estudiante al finalizar clase, negativo. Una vez que termino de analizar y seleccionar si es positivo o es negativo, lo que yo tengo que escogerme de todas estas categorías que saqué solamente 3 para poder explicar en esta parte de esta ficha, solamente 3. Entonces yo, para modo de ejemplo, he seleccionado estas 3. Esta primera, una segunda y aquí aparecen 2 más, que serían 4, pero esta categoría con esta categoría son relacionados, por eso voy a explicar en una sola explicación. De esa forma también se puede realizar. El primer ejemplo que he seleccionado es cuando los estudiantes participan, la docente no les presta atención. Entonces yo aquí explico ayudándome con esta pregunta: ¿por qué ocurre eso? Su forma de relacionarse con los estudiantes no transmite calidez. Estas son las causas, no estoy explicando por qué. ¿Cuáles son sus efectos? Sus efectos son: genera un ambiente de poca confianza y respeto. Esto hace que se desmotiven en realizar sus actividades. Este sería el efecto de esta causa. Entonces lo que quiero que se den de cuenta y primordial es responder a esta pregunta: ¿por qué ocurre y cuáles son sus efectos? De acuerdo a la categoría que yo me he escogido para analizar de manera reflexiva. En esta otra, de la misma manera, voy a explicar comentario negativo que afecta la autoestima. Cuando se presenta una situación de burla, en lugar de intervenir, el docente se ríe junto a ellos. Esto sería la causa, lo que generaría terminando conflictos en el aula, o si no, faltas de respeto y burlas de los estudiantes, su consecuencia. En ese sentido, debo explicar. Les recuerdo, hay que contestar por qué ocurre y cuáles son sus efectos. Las que están pintadas con amarilla serían la respuesta a esta pregunta: ¿cuáles son sus efectos? Y los que están en rojo sería la respuesta: ¿por qué ocurre? Y lo que está en negro sería la que viene de la categoría. Por último, para explicar, también pueden agarrar 2 categorías para explicar en una sola si son relacionadas. Por ejemplo,
Las estrategias de enseñanza del docente no le están funcionando. Esas son las causas para que exista frustración en el estudiante y que algunos estudiantes no puedan terminar la clase y no puedan terminar sus actividades y puedan llevar sus actividades a casa. Entonces, para mí las estrategias del docente no le está funcionando. Lo que provocaría, su efecto sería frustración en los estudiantes y un aprendizaje pésimo. De esta naturaleza debo realizar y llenar esta parte donde dice reflexión crítica, ayudándome con estas preguntas: ¿por qué ocurre? Y para sus efectos, ¿cuáles son sus efectos? Ahora, una vez completada esta reflexión, lo que yo debo dar es posible solución. Aquí estoy explicando todo esto, por qué ocurre, y estoy señalando cuáles son sus efectos. Entonces aquí debo explicar cómo se puede solucionar esta dificultad o esta problemática que aparece, que hemos identificado. Debo tomar en cuenta qué estrategias se pueden tomar, qué materiales se puede tomar, en qué tiempo, dónde, cómo. Deben explicar de manera más entendible posible. Yo no les voy a dar ejemplos porque necesito que ustedes reaccionen, que den esa posible solución, su planteamiento desde su investigación, desde su subjetividad. Entonces, aquí están las flechitas. El primero debe responder la solución, debe plantear esa solución al primer categoría de manera reflexionada. El segundo, para el segundo, que sería para esta, por eso está indicando el posible solución de la segunda, va a responder a esta otra. Y la tercera, aquí también va a responder a la tercera categoría reflexionada. Eso sería la parte, lo que tenemos que trabajar en nuestro diario de campo. Les recuerdo que de todo esto no es necesario de todas las categorías analizar una por una, solamente deben escogerse ustedes 3 de esta parte de categoría para poder analizar, porque aparecen en sus fichas solamente 3 y también con sus 3 posibles soluciones. Esto para terminar su práctica educativa comunitaria debe estar terminado para el día lunes, no así pensar que lo van a llenar aquí en SFEM. Recuerden, debe estar todo terminado. Muchísimas gracias.